les tengo un acertijo. Si usted tiene un segmento, ¿cómo dividir ese segmento en un número finito de partes? Que ya sean 5 elementos, 7 elementos, 10 elementos. Para ello, tomamos una recta a la que yo voy a dividir, ¿no?, en partes iguales. Por cada una de esas partes, trazo paralelas que corten a la parte que ya inicialmente se ha colocado y que me dividan a mi segmento. Y verán que dependiendo del número de partes que yo haya escogido, mi segmento quedará dividido en ese número finito de partes. Pues estamos haciendo juego, estamos usando atales. Precisamente eso constituye nuestra clase de hoy, el teorema de Tales, ¿no? El teorema de las proporciones. Tales señaló que dado dos rectas cualesquiera, si trazaban paralelas a ese par de rectas, los segmentos que se obtienen en cada una de ellas eran segmentos proporcionales. Muy presente que el teorema de Tales constituye la base, la piedra angular del cálculo. Con Tales nace la trigonometría, con Tales nace lo que es pendiente y todo el cálculo infinitesimal. En esta oportunidad vamos a ver el último de los clásicos de la geometría euclidiana, el teorema de Tales. ¿En qué consiste el teorema de Tales? Tenemos dos rectas cualesquiera, L1 y L2, que van a ser cortadas en esta oportunidad por 4 rectas paralelas. Cada una de ellas origina en mis rectas puntos de corte. A, B, C y D en la recta L1, A', B', C' y D' en la recta L2. ¿Qué dice Tales? Que los segmentos que se determinan en cada una de las rectas L1 y L2 son proporcionales. El segmento AB entre el segmento A'B' me da un valor que es constante. Y este valor BC entre B', C' es igual a CD entre C'D'. Valores constantes. Esto me da una constante. Esa expresión la vamos a traspolar a los triángulos. Si yo tengo un triángulo cualquiera, en este caso A, B, C, ya el lado base le trazamos una paralela. Lo indicamos acá. El segmento MN es paralelo a el lado BC. Los triángulos que se consiguen. El primero, AMN, es semejante con el triángulo ABC. ¿Qué quiere decir? Al igual que como se dijo en el enunciado anterior, los segmentos conseguidos son proporcionales. ¿Qué quiero decir? AM entre AN va a ser igual a ¿quién? A AB entre AC. La expresión que tenemos acá. Vamos a llevar eso a lo cotidiano. Una persona cualquiera proyecta una sombra, su sombra, de 1,6 metros. Una persona proyecta una sombra de 1,6 metros. Si se me pide que determine la altura de esa persona, ¿no?, ¿qué recurso puedo emplear? En el momento tengo un pequeño lápiz cuya altura es de 30 centímetros. Ese lápiz, en iguales circunstancias, ¿no?, me proyecta una sombra de 20 centímetros. Cuando digo iguales circunstancias, me refiero a las circunstancias de ¿quién? A la que está expuesta el hombre. Estos triángulos son semejantes. La altura del lápiz con respecto a ¿quién? A la altura del hombre. La sombra del lápiz con respecto a ¿quién? A la sombra del hombre. O sea que puedo establecer comparaciones. Y establezco lo siguiente. La altura del hombre es a la altura del lápiz como la medida, la longitud de la sombra del hombre es con respecto a la sombra del lápiz. Si nosotros despejamos, queremos despejar la altura del hombre,
ese 30 que está dividiendo me pasa multiplicando al otro lado. 1,6, que es la longitud de la sombra del hombre, por 30 centímetros, que es la altura del lápiz, entre 20. Simplificando, efectuando las operaciones y dividiendo, llegamos a que la altura del hombre es 2,4 metros. Repente un poco grande, pero es expuesto como algo que realmente se da en lo cotidiano, en lo verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta oportunidad tienen un ejemplo que nos ilustre cuán útil y de cuánta utilidad es el teorema de Tales. Continuando con los ejercicios de los clásicos de la geometría, véanse los que nos presentan esta oportunidad. Dos triángulos que son rectángulos, ¿no? Y que está conformado por la intersección de dos rectas, lo que nos asegura que este ángulo y este ángulo son iguales por ser opuestos por el vértice. Ángulo recto y dos ángulos iguales. Eso me asegura que el tercero también es igual. Al ser dos figuras que tienen diferente tamaño, pero que sus ángulos son iguales, podemos asegurar que son semejantes. Y al ser semejantes, sus lados son proporcionales. ¿Qué quiero decir con que sus lados son proporcionales? Que el cociente del mayor de los lados en el triángulo grande va a ser proporcional a los lados del triángulo pequeño. La altura con altura, la hipotenusa con hipotenusa, y así todos los lados correspondientes. Eso es el término, los lados correspondientes. Tomamos entonces, calculemos el área del triángulo sombreado. Fíjense, tengo la altura, no conozco la base. Y aquí es donde entran las relaciones ayudados por Tales. ¿Qué me dice? Vean, altura, ¿con quién la hago corresponder? Con la altura del triángulo pequeño. 9 es a 6, o 9 entre 6, es igual a ¿quién? ¿Qué me interesa? La base. 12 es a X. 12 es a X. Despejamos la X. 6 por 12 entre 9. 6 por 12 entre 9. 72 entre 9. 8. Ya tengo la base. Y ahora sí puedo determinar el área del triángulo. Base 8 por altura, que es 6, entre 2, 48 entre 2, 24. Tenemos entonces que el área del triángulo es 24. Y aquí tenemos una situación similar a la que nos define Tales. Dos rectas, L1 y L2, rectas cualesquiera, que han sido cortadas por tres rectas paralelas. ¿Qué me dice Tales? Que los lados que se consiguen son proporcionales. Una total correspondencia. ¿Qué tengo entonces? 4 es a X, o 4 entre X, igual a ¿quién? A 10 entre 14. En idéntica forma despejamos el valor de X. Por favor, siempre el que está en diagonal pasa dividiendo ¿a quién? Al producto de los otros dos. 4 por 14 entre 10, 56 entre 10, 5,6 metros. Pues hemos visto en esta clase el tercero de los clásicos de la geometría euclidiana, el teorema de Tales. Vimos su concepto inicial con rectas paralelas, ¿no? Vimos cómo se obtenían las proporcionalidades. Extrapolamos ese concepto a triángulo y de ahí surge el concepto de semejanza de triángulo, que genera cualquier cantidad de ayuda en el ámbito de resolución de problemas.